Hay un número que cambia todo, no es 1 millón, no es 100.000, es $20.000. Y sé que cuando lo escuchas por primera vez puede parecer arbitrario, incluso pequeño comparado con lo que sueñas. Pero después de décadas trabajando con personas que empezaron sin nada y terminaron construyendo fortunas reales, he llegado a una conclusión que muy pocos expertos se atreven a decir en voz alta. El primer gran salto en la vida financiera de una persona no ocurre cuando llega al millón, ocurre cuando cruza ese primer umbral de $20.000 ahorrados e invertidos. Porque ese momento no es solo financiero, es psicológico, es espiritual en cierto sentido. Es el instante en que el dinero deja de ser algo que simplemente pasa por tus manos y se convierte en algo que trabaja para ti mientras duermes. Recuerdo a un joven que vino a verme hace muchos años. Tenía 27 años, trabajaba como técnico de mantenimiento en una fábrica, ganaba un salario modesto y vivía con la sensación permanente de que el dinero siempre se iba antes de que pudiera retenerlo. Me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Brian, yo no tengo problema con ganar dinero, mi problema es que el dinero no se queda conmigo. Y en esa frase estaba contenida toda la diferencia entre una persona que acumula riqueza y una que no. No era un problema de ingresos, era un problema de relación con el dinero, era un problema de identidad financiera. Ese joven, siguiendo principios que voy a compartir contigo hoy, llegó a sus primeros $20.000 en 18 meses. Y me llamó ese día para decirme que algo había cambiado en él. No era solo el número en su cuenta bancaria, era la forma en que se miraba al espejo, era la forma en que tomaba decisiones. Era la forma en que veía el futuro. Había cruzado una línea invisible que la mayoría de las personas nunca cruza, no porque no puedan, sino porque nadie les enseñó cómo hacerlo, ni porque ese primer umbral lo cambia todo. Así que hoy quiero hablar contigo sobre eso, sobre lo que ocurre antes de llegar a 20.000, sobre lo que ocurre después, sobre los principios que separan a quienes construyen riqueza de quienes simplemente sobreviven, y sobre por qué la mayoría de las personas brillantes, trabajadoras y con buenas intenciones terminan sus vidas sin haber alcanzado la libertad financiera que merecen. Voy a ser directo contigo desde el principio porque creo que te lo mereces. El sistema educativo en el que creciste, con muy pocas excepciones, no te preparó para construir riqueza, te preparó para ser un buen empleado. Te enseñó a memorizar, a obedecer horarios, a seguir instrucciones, y eso no es una crítica a los maestros que hacen un trabajo extraordinario dentro de sus posibilidades. Es una observación sobre un sistema que fue diseñado en otra época para otro propósito, un sistema que produce personas competentes pero financieramente analfabetas. Piénsalo un momento, pasaste años en la escuela aprendiendo historia, matemáticas, literatura, ciencias. ¿Cuántas horas dedicaste a aprender cómo funciona el interés compuesto? ¿Cuántas clases tuviste sobre la diferencia entre un activo y un pasivo? ¿Cuándo alguien te explicó qué es una tasa de rendimiento? ¿Por qué el tiempo es el recurso más valioso en las finanzas personales? ¿O cómo los impuestos afectan tu capacidad de construir riqueza? La respuesta para la gran mayoría de las personas que están escuchando esto es nunca, o casi nunca. Y eso crea un problema enorme. Porque cuando llegas a la vida adulta sin esas herramientas, tomas decisiones financieras basadas en lo que viste en tu casa cuando eras niño, en lo que tus amigos hacen, en lo que la publicidad te dice que deberías querer. Y la mayoría de esas influencias no te llevan hacia la riqueza, te llevan hacia el consumo, te llevan hacia la deuda, te llevan hacia una vida donde trabajas cada vez más para pagar cosas que en el fondo no necesitas, para impresionar a personas que en el fondo no te importan. Hay una frase que uso con frecuencia en mis seminarios y que siempre provoca una reacción en la audiencia. La frase es esta: los ricos compran activos, los pobres compran pasivos y la clase media compra pasivos pensando que son activos. Cuando la escuchas por primera vez puede parecer una simplificación, pero cuanto más la examinas, más verdad encuentras en ella, porque el problema no es solo lo que la gente compra. Es lo que la gente cree sobre lo que compra. Tuve una conversación memorable con un empresario de mediana edad que había trabajado toda su vida, ganaba un buen salario, tenía una casa bonita, 2 coches y muy poco dinero ahorrado. Cuando le pregunté cuál era su mayor activo, me respondió sin dudar: mi casa, y tuve que hacerle una pregunta incómoda. ¿Tu casa te genera dinero cada mes? ¿O te cuesta dinero cada mes? Hubo un silencio largo. Porque la realidad es que para la mayoría de las personas, su casa es el mayor pasivo de su vida, no su mayor activo. Tiene hipoteca, tiene impuestos, tiene mantenimiento, tiene seguros, sale dinero de tu bolsillo cada mes para mantenerla. Eso no es un activo, eso es una obligación financiera. Ahora bien, no te estoy diciendo que no tengas casa. Te estoy diciendo que entiendas la diferencia entre lo que te hace rico y lo que simplemente te hace sentir rico.
porque esa diferencia, esa distinción aparentemente pequeña, determina el rumbo de toda tu vida financiera. Entonces, ¿qué es un activo real? Un activo real es algo que pone dinero en tu bolsillo sin que tengas que intercambiar tu tiempo directamente por él. Puede ser una inversión en el mercado de valores que genera dividendos. Puede ser un negocio que funciona con un equipo mientras tú no estás presente. Puede ser una propiedad que alquilas y que genera ingresos mensuales superiores a sus costos. Puede ser un libro que escribiste hace 10 años y que sigue generando regalías. Puede ser un curso en línea que creaste una vez y que se vende automática. La forma puede variar enormemente. El principio es siempre el mismo. El activo trabaja para ti, tú no trabajas para él. Y aquí llegamos al corazón de todo. Porque la razón por la que $20,000 cambia todo no es el número en sí, es lo que ese número representa en términos de activos. Cuando tienes $20,000 invertidos correctamente por primera vez en tu vida, tienes dinero que genera más dinero sin que tú tengas que hacer nada. Es pequeño al principio, sí, pero es real. Y esa realidad cambia algo fundamental en tu cerebro. Los psicólogos que estudian el comportamiento financiero han documentado un fenómeno interesante. Cuando las personas acumulan su primer capital significativo, su relación con el gasto cambia de manera profunda. No porque de repente se vuelvan tacañas o dejen de disfrutar la vida, sino porque por primera vez entienden visceralmente, no intelectualmente, sino en sus entrañas, el costo de oportunidad de cada decisión de gasto. Cuando tienes $20,000 invertidos y alguien te ofrece gastar $1,000 en algo que no necesitas, ya no solo piensas en el precio, piensas en lo que esos $1,000 podrían convertirse en 10, 20, 30 años. Y eso cambia la ecuación completamente. Permíteme darte un ejemplo concreto. $1,000 invertidos hoy en un fondo indexado que históricamente ha rendido alrededor del 10% anual se convierten en aproximadamente $17,400 en 30 años, sin que hagas nada más, sin que trabajes un solo día adicional por ese dinero, solo por haberlo puesto a trabajar y haberlo dejado tranquilo. Ahora multiplica eso por cada decisión de gasto innecesario que tomas cada año. ¿Ves la magnitud del problema? Pero seré honesto contigo. Saber esto intelectualmente no es suficiente. Yo lo sé por experiencia propia. Hubo un periodo en mi vida, cuando era joven, en que conocía estos principios y aún así no los aplicaba. Porque el problema no era de conocimiento, era de hábito, era de identidad. Era de la historia que me contaba a mí mismo sobre quién era yo en relación con el dinero. Crecí en una familia con recursos muy limitados. Y cuando eres niño y creces viendo que el dinero siempre es escaso, que los adultos a tu alrededor siempre están preocupados por llegar a fin de mes, que hablar de dinero es fuente de tensión y conflicto, desarrollas lo que los psicólogos llaman un guión financiero, un conjunto de creencias inconscientes sobre el dinero que guían tus decisiones sin que te des cuenta. Y ese guión puede decir cosas como: el dinero es difícil de conseguir. Las personas ricas son afortunadas o deshonestas. Ahorrar es para los que tienen más de lo que necesitan. Yo no soy del tipo de persona que acumula riqueza. Esas creencias son veneno, no porque sean completamente falsas en todos los casos, sino porque se convierten en profecías que se cumplen a sí mismas. Si en el fondo crees que no eres del tipo de persona que construye riqueza, tomarás decisiones inconscientemente que confirmen esa creencia. Gastarás cuando deberías ahorrar. Evitarás invertir porque le tienes miedo a perder. Buscarás la gratificación inmediata porque en el fondo no crees que el futuro te pertenezca. Y aquí está la revelación que quiero que te lleves de esta primera parte de nuestra conversación. El primer paso para construir riqueza no es abrir una cuenta de inversión. No es leer un libro sobre finanzas. Es examinar honestamente las creencias que tienes sobre el dinero y decidir cuáles de esas creencias te están sirviendo y cuáles te están limitando. Tengo un ejercicio que propongo a las personas en mis seminarios. Les pido que completen esta frase sin pensar demasiado, dejando que lo primero que venga a la mente fluya libremente. El dinero es, y luego, las personas ricas son, y luego, yo y el dinero somos. Las respuestas son reveladoras. Algunas personas escriben cosas hermosas y empoderadoras, pero muchas, demasiadas, escriben cosas que revelan una relación profundamente conflictiva y limitante con la riqueza. Y esas personas, independientemente de cuánto ganen, seguirán encontrando formas de sabotear su propio progreso financiero hasta que cambien esas creencias en su raíz. Ahora quiero hablar sobre algo que considero uno de los errores más costosos y más comunes que cometen las personas cuando intentan mejorar su situación financiera. Lo llamo el error de la intensidad sin consistencia. Y lo veo todo el tiempo. Una persona se inspira, quizás después de leer un libro, ver un video o asistir a un seminario. Se llena de energía y determinación. Dice, voy a cambiar mi vida financiera, y durante 2 semanas o un mes hace todo perfectamente.
Ahorra agresivamente, corta gastos, investiga inversiones, lleva un presupuesto detallado. Y entonces la vida pasa. Surge un gasto inesperado. Hay una semana difícil en el trabajo. Un amigo los invita a salir y dicen que sí, y de repente el sistema se rompe. Y como el sistema se rompió, concluyen que el sistema no funciona, o peor, que ellos no son capaces de seguirlo. El problema no era el sistema. El problema era que estaban dependiendo de la motivación en lugar de depender del hábito. Y la motivación, por su propia naturaleza, es intermitente. Sube y baja, aparece y desaparece. No puedes construir una vida financiera sólida sobre algo tan volátil como la motivación. Necesitas construirla sobre hábitos, sobre sistemas, sobre automatizaciones que funcionen incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando la vida se complica. ¿Cuál es la diferencia práctica? ¿Cuál es la diferencia práctica? La motivación dice: este mes voy a ahorrar todo lo que pueda. El hábito dice: el día que cobro, automáticamente se transfiere el 20% de mi salario a mi cuenta de inversión antes de que yo pueda tocarlo. La motivación depende de cómo te sientes. El hábito funciona independientemente de cómo te sientes. Los estudios sobre comportamiento humano muestran consistentemente que las personas que automatizan sus decisiones financieras acumulan significativamente más riqueza que las personas que toman esas mismas decisiones de forma manual cada mes. Incluso cuando ambos grupos tienen los mismos ingresos y el mismo conocimiento financiero. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes que tomar una decisión activa de ahorrar en lugar de gastar, estás luchando contra años de condicionamiento, contra el deseo inmediato, contra la presión social, y a veces pierdes esa batalla. Pero si el dinero ya se movió automáticamente antes de que llegue a tus manos, no hay batalla que ganar o perder. El sistema trabaja por ti. Esto me lleva a hablar sobre lo que llamo la ley del pago a ti mismo primero. Es un principio antiguo, mencionado en libros de finanzas personales desde hace más de un siglo y sin embargo sigue siendo ignorado por la gran mayoría de las personas. El principio es simple. Antes de pagar cualquier factura, antes de comprar cualquier cosa, antes de hacer cualquier gasto, aparta una porción de tus ingresos para ti mismo, para tu futuro, para tu libertad. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario, pagan todas sus facturas, cubren todos sus gastos, satisfacen todos sus deseos y si queda algo al final del mes, lo ahorran. ¿Adivinas qué suele quedar al final del mes? Nada, o casi nada, porque los gastos siempre se expanden para consumir los ingresos disponibles. Siempre es una ley tan confiable como la gravedad. Pero cuando inviertes el proceso, cuando te pagas a ti mismo primero y luego vives con lo que queda, algo extraordinario ocurre. Te adaptas, encuentras formas de vivir con menos de lo que querías necesitar, porque los seres humanos somos increíblemente adaptables cuando no tenemos otra opción. Si tu cuenta de gastos tiene $500 menos cada mes porque los apartaste automáticamente, no te mueres. Ajustas. Quizás sales a cenar fuera 2 veces en lugar de 4. Quizás buscas una alternativa más económica para algo que comprabas sin pensar. Quizás simplemente te vuelves más consciente de en qué va tu dinero. Y esa conciencia, esa atención que empiezas a prestarle a tus finanzas es en sí misma transformadora, porque el dinero, como muchas cosas en la vida, fluye hacia donde va la atención. Las personas que se hacen ricas no necesariamente ganan más que las que no se hacen ricas. Muchas veces simplemente prestan más atención a su dinero, lo conocen, saben exactamente cuánto entra, cuánto sale, a dónde va cada dólar. Y esa conciencia les permite tomar mejores decisiones de forma consistente. Quiero detenerme aquí un momento y hablarte sobre algo que observo con frecuencia en personas que están empezando su camino hacia la independencia financiera. Hay una trampa psicológica muy sutil, pero muy poderosa que yo llamo la trampa del todo o nada. Funciona así. Una persona decide que va a ahorrar el 20% de sus ingresos. Llega el primer mes y solo puede ahorrar el 12%. Y en lugar de celebrar ese 12%, en lugar de reconocer que es infinitamente mejor que cero, la persona se siente un fracasado. Dice, no pude cumplir mi meta. Y ese sentimiento de fracaso la paraliza. El mes siguiente ahorra nada. O peor, gasta de más para compensar la frustración. Reconoces ese patrón porque es devastadoramente común. Y viene de una cultura que nos enseña que si no puedes hacerlo perfectamente, mejor no lo hagas. Que el intento parcial no vale. Que el progreso incompleto es equivalente al fracaso. Pero en las finanzas personales, como en casi todo lo que importa en la vida, el progreso imperfecto siempre supera a la perfección que nunca comienza. El 12% que realmente ahorras es infinitamente más valioso que el 20% que solo existe en tu mente como una meta no cumplida. Porque el 12% real se acumula, crece, genera intereses, se convierte en capital. El 20% imaginario no hace nada.
Así que si estás empezando, empieza donde puedas. Si solo puedes apartar el 5%, aparta el 5%. Si solo puedes ahorrar $50 al mes, ahorra $50 al mes. No porque $50 al mes te vayan a hacer rico rápidamente, sino porque el hábito que estás construyendo vale más que la cantidad. Porque ese hábito crecerá. Ese 5% se convertirá en 10. Esos $50 se convertirán en 200. No de golpe, sino gradualmente, a medida que tus ingresos crezcan y tu disciplina se fortalezca. Ahora quiero hablar sobre algo que me parece uno de los conceptos más incomprendidos en el mundo de las finanzas personales. La diferencia entre ser frugal y ser pobre de mentalidad. Porque hay personas que confunden las dos cosas y esa confusión les cuesta muy caro. Ser frugal significa ser intencional con tu dinero. Significa gastar en lo que realmente te importa y eliminar el gasto en lo que no te importa. Significa obtener el máximo valor de cada dólar que sale de tu bolsillo. La frugalidad es una herramienta de construcción de riqueza. Es lo que te permite acumular capital incluso con ingresos modestos. La mentalidad de pobreza, en cambio, es algo completamente diferente. Es una forma de ver el mundo donde el dinero es siempre escaso, donde cada oportunidad de gasto es una amenaza, donde la riqueza de los demás te genera resentimiento en lugar de inspiración. La mentalidad de pobreza no ahorra por estrategia, evita gastar por miedo. Y esa diferencia, aunque suena sutil, produce resultados radicalmente diferentes. Una persona frugal puede gastar generosamente en experiencias que valora, en educación, en herramientas que mejoran su productividad, en relaciones que enriquecen su vida. Y al mismo tiempo ser absolutamente implacable en eliminar el gasto en cosas que no le aportan valor real. Una persona con mentalidad de pobreza evita gastar en todo, incluyendo las inversiones en sí misma, que podría multiplicar sus ingresos. He conocido personas que gastaban miles de dólares al año en pequeños placeres, sin pensar, pero que dudaban en invertir $500 en un curso que podría duplicar su valor en el mercado laboral. ¿Ves la paradoja? El gasto pequeño e inconsciente les parecía normal. La inversión en sí mismos les parecía un riesgo. Y esa inversión invertida, esa percepción distorsionada del riesgo y la oportunidad, es una de las manifestaciones más claras de la mentalidad de escasez. Porque la mentalidad de escasez tiene miedo de perder lo que tiene. La mentalidad de abundancia está enfocada en crear más. Y esa diferencia de enfoque produce comportamientos completamente distintos ante las mismas circunstancias. Permíteme contarte sobre dos personas que conozco, y voy a cambiar sus nombres para proteger su privacidad. Las llamo Marco y Elena. Ambos empezaron con salarios similares, alrededor de los $45,000 anuales en sus primeros empleos profesionales. Ambos eran inteligentes trabajadores y tenían buenas intenciones con su dinero. Marco tomó sus primeros años de trabajo como una oportunidad para disfrutar de la vida después de años de estudio. Se compró un coche nuevo que estaba más allá de sus posibilidades. Alquiló un apartamento en un barrio de moda, salía regularmente con amigos, viajaba cuando podía y básicamente vivía al límite de sus ingresos. No porque fuera irresponsable, sino porque eso era lo que hacían todos sus amigos. Eso era lo que la cultura a su alrededor le decía que debía hacer con su primer sueldo real. Elena tomó una decisión diferente. Decidió vivir durante los primeros 5 años como si ganara la mitad de lo que realmente ganaba. Alquiló apartamento modesto, compró un coche usado confiable, cocinaba en casa la mayor parte del tiempo y apartaba agresivamente entre el 30 y el 40% de sus ingresos para invertir. No vivía miserablemente, disfrutaba de la vida, pero era intencional con sus gastos. Cada dólar tenía un propósito. 10 años después, Marco tenía un sueldo más alto, una casa con hipoteca, 2 coches y prácticamente cero en inversiones. Vivía bien en apariencia, pero era completamente dependiente de su próximo cheque. Si perdía su trabajo, tenía quizás 2 meses de reservas. Elena, con un sueldo comparable, tenía un portafolio de inversiones de más de $200,000 que generaba ingresos pasivos mensuales. Tenía opciones que Marco no tenía. Podía tomar riesgos profesionales que Marco no podía permitirse. Podía decir no a trabajos o jefes que no le convenían. Tenía libertad. ¿La diferencia entre ellos era el talento? No. ¿Era la suerte? No. Era una decisión tomada 10 años antes sobre cómo relacionarse con el dinero. Era la comprensión de que los primeros años de vida profesional son la ventana de oportunidad más poderosa que tendrás jamás para construir riqueza, porque el tiempo que tienes por delante es máximo y el interés compuesto puede hacer su magia durante décadas. Y aquí quiero hablar sobre el interés compuesto con más profundidad, porque creo que aunque muchas personas han escuchado el término, pocas realmente han sentido su impacto visceralmente. Albert Einstein, según se cuenta, llamó al interés compuesto la 8ª maravilla del mundo y dijo:
Quien lo entiende lo gana, quien no lo entiende lo paga. Esa segunda parte es la que más me impacta. Quien no lo entiende lo paga. Porque el interés compuesto funciona en las dos direcciones, a tu favor cuando inviertes, en tu contra cuando te endeudas. Piensa en una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 20% anual. Si tienes una deuda de $10,000 en esa tarjeta y solo pagas el mínimo cada mes, ¿cuánto tiempo te llevará a pagarla? La respuesta te va a sorprender. Más de 30 años. Y habrás pagado más de $40,000 por una deuda original de $10,000. El interés compuesto trabajando en tu contra durante décadas te cobra 4 veces lo que pediste prestado. Ese mismo mecanismo puesto a trabajar a tu favor en inversiones puede multiplicar tu dinero de maneras que parecen casi mágicas. $100 al mes invertidos desde los 25 años hasta los 65, a un rendimiento promedio del 10% anual, se convierten en aproximadamente $632,000. No por el dinero que aportaste, que en total serían $48,000, sino por los 40 años de interés compuesto trabajando silenciosamente en tu favor. Eso es lo que el tiempo hace con el dinero cuando lo pones a trabajar correctamente. Pero aquí está el problema: el interés compuesto requiere tiempo, y el tiempo es el recurso que más frecuentemente desperdiciamos cuando somos jóvenes, precisamente porque cuando somos jóvenes sentimos que tenemos tiempo de sobra. El joven de 25 años que dice voy a empezar a invertir en serio cuando tenga 30 está regalando 5 años de crecimiento compuesto que nunca podrá recuperar. No importa cuánto ahorre a los 30, no puede comprar de vuelta esos 5 años de rendimiento compuesto. Esta es la razón por la que insisto tanto en que el mejor momento para empezar a construir riqueza fue ayer y el segundo mejor momento es hoy, no el lunes. No cuando termines de pagar tu coche, no cuando consigas ese aumento de sueldo. Hoy, con lo que tienes, con lo que puedes, porque cada mes que pasa sin que tu dinero esté trabajando para ti es un mes de interés compuesto que pierdes para siempre. Quiero cambiar de tema ahora y hablar sobre algo que considero igualmente importante que el dinero mismo, el valor de tu tiempo y cómo lo estás usando. Porque hay una conexión profunda entre cómo usas tu tiempo y cuánta riqueza construyes, y esa conexión va mucho más allá de simplemente trabajar más horas. He observado a lo largo de décadas que las personas que construyen riqueza genuina tienen una relación muy diferente con su tiempo que las personas que no la construyen. No necesariamente trabajan más horas. De hecho, muchos trabajan menos horas que sus pares menos prósperos, pero trabajan de manera diferente. Son implacablemente selectivos sobre qué invierten su tiempo y en qué no. Hay un concepto que llamo el valor de la hora. Es simple: divide tus ingresos anuales por las horas que trabajas en un año y obtienes el valor de cada hora de tu tiempo. Para la mayoría de los empleados, ese número es sorprendentemente bajo, y una vez que lo calculas te obliga a hacerte una pregunta incómoda. ¿Estoy usando mis horas de la manera más valiosa posible? Porque si tu hora vale $20 y estás pasando 2 horas al día viendo contenido en redes sociales sin ningún propósito, estás regalando $40 de valor potencial cada día, $120 a la semana, casi $6,000 a la semana. No en dinero real que sale de tu bolsillo, sino en tiempo que podrías haber usado para aprender una habilidad nueva, para desarrollar un proyecto paralelo, para construir relaciones valiosas, para leer libros que expandan tu perspectiva. No te estoy diciendo que no descanses. El descanso es productivo, la recreación tiene valor. Pero hay una diferencia enorme entre el descanso intencional que te recarga y el consumo pasivo e inconsciente que simplemente pasa el tiempo sin dejarte nada. Y las personas que construyen riqueza, en su gran mayoría, son muy conscientes de esa diferencia. Hablemos ahora sobre los ingresos. Porque hasta ahora he hablado mucho sobre cómo manejar el dinero que ya tienes, pero quiero ser honesto contigo. Hay un límite a cuánto puedes ahorrar. No puedes ahorrar más del 100% de lo que ganas, pero no hay límite a cuánto puedes ganar. Y esa asimetría es importante. Una de las verdades más liberadoras que aprendí temprano en mi carrera es que tus ingresos son el resultado directo del valor que creas para otras personas. No del tiempo que pasas en la oficina, no de cuántos años llevas en tu empresa, no de qué tan duro trabajas físicamente, del valor que creas, de los problemas que resuelves, de las necesidades que satisfaces, de las habilidades únicas que aportas al mercado. Y eso significa que la pregunta más poderosa que puedes hacerte en términos de ingresos no es cómo puedo trabajar más horas, sino cómo puedo crear más valor en las mismas horas. ¿Cómo puedo desarrollar habilidades que el mercado pague mejor? ¿Cómo puedo posicionarme para resolver problemas más grandes y más complejos? ¿Cómo puedo construir sistemas que generen valor incluso cuando no estoy trabajando activamente? Hay una distinción que me parece fundamental entre lo que llamo ingresos lineales e ingresos no lineales. Los ingresos lineales son los que la mayoría de las personas tiene.
Trabajas una hora, te pagan por esa hora. Dejas de trabajar, dejas de ganar, es un intercambio directo de tiempo por dinero. Y tiene un techo natural, solo tienes 24 horas al día. Los ingresos no lineales rompen esa relación. Puedes ganar mientras duermes, mientras vacacionas, mientras estás con tu familia. Vienen de activos que has construido, negocios, inversiones, propiedades, contenido, propiedad intelectual. Y la diferencia en términos de potencial de riqueza es enorme. Ahora bien, no estoy diciendo que todos deben dejar su empleo y montar un negocio mañana. Eso sería irresponsable de mi parte. Lo que sí digo es que si tu única fuente de ingresos es tu empleo, eres financieramente vulnerable de una manera que quizás no estás reconociendo completamente. Porque si ese empleo desaparece, por razones que podrían estar completamente fuera de tu control, tu flujo de ingresos desaparece con él. Las personas que construyen riqueza real trabajan sistemáticamente para desarrollar múltiples fuentes de ingresos, no todas de golpe, sino gradualmente. Primero estabilizas tu empleo principal. Luego desarrollas una habilidad adicional que puedes monetizar de forma independiente. Luego inviertes parte de tus ahorros en activos que generan rendimientos. Luego, quizás construyes un negocio pequeño al lado de tu empleo principal. Cada fuente adicional de ingresos es una capa más de seguridad y una aceleración en tu camino hacia la libertad financiera. Quiero hablarte ahora sobre algo que pocas personas en el mundo de las finanzas personales discuten abiertamente: el papel de las relaciones en tu éxito financiero. Porque la influencia de las personas que te rodean sobre tus decisiones financieras es más poderosa de lo que la mayoría reconoce. Hay un principio que he observado repetidamente a lo largo de mi carrera. Tus ingresos tienden a ser el promedio de los ingresos de las 5 personas con quienes pasas más tiempo. No es una regla matemática exacta, pero captura una verdad psicológica importante. Las personas que te rodean definen lo que consideras normal. Definen el estilo de vida que percibes como estándar, definen las conversaciones que tienes sobre dinero, sobre ambición, sobre lo que es posible. Si todas las personas en tu círculo cercano viven al límite de sus ingresos, si nadie en tu entorno habla de inversiones o de construir activos, si el consenso implícito es que trabajar 40 años para jubilarse con una pensión modesta es el camino normal, entonces esas expectativas se convierten en el techo invisible de tu propia ambición. No te estoy diciendo que abandones a tus amigos o que te vuelvas no financiero. Te estoy diciendo que seas intencional sobre expandir tu círculo. Busca personas que estén construyendo el tipo de vida financiera que tú quieres construir. Lee las biografías y las entrevistas de personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Asiste a seminarios y eventos donde puedas conectar con personas que tienen una mentalidad de crecimiento financiero. ¿Por qué esas conexiones cambiarán tu perspectiva de maneras que ningún libro o video pueda hacer por sí solo? Hay algo que sucede cuando te sientas a cenar con alguien que ha construido riqueza real desde cero. No necesariamente te enseñan fórmulas o estrategias específicas, pero te muestran con su presencia que es posible, que no es suerte ni privilegio exclusivo, que hay un camino. Y esa creencia en la posibilidad es quizás el activo más valioso que puedes adquirir. Ahora quiero abordar directamente algo que sé que está en la mente de muchas personas que están escuchando esto. La pregunta que no siempre se hace en voz alta, pero que siempre está presente: ¿y si empiezo tarde? ¿Y si ya tengo 40 o 50 años y no he construido nada todavía? ¿Es demasiado tarde para mí? Y mi respuesta es no. Rotundamente no, pero con una condición importante. Necesitas ajustar tu estrategia a tu situación real. No puedes actuar como si tuvieras 30 años de interés compuesto por delante si solo tienes 15 o 20. Tienes que ser más agresivo con tus ahorros, más intencional con tu desarrollo de ingresos, más estratégico con tus inversiones. Conozco personas que empezaron a construir su libertad financiera a los 50 años y la alcanzaron a los 65. No es el camino ideal. Hubiera sido más fácil empezar antes, pero es un camino real y posible para quien tiene la disciplina y la determinación de recorrerlo. Lo que sí es verdad es que el costo de esperar aumenta exponencialmente con cada año que pasa, no aritméticamente exponencialmente. Así que si estás escuchando esto y todavía no has empezado, el mensaje no es que ya es tarde. El mensaje es que cada día que esperas hace el camino más difícil, no imposible, pero sí más difícil. Y eso debería crear una urgencia real, no de pánico, sino de acción deliberada. Quiero hablar ahora sobre algo que llamo el mito del gran golpe. Es uno de los patrones de pensamiento más destructivos que he observado en personas que quieren mejorar su situación financiera. Funciona así: en lugar de construir riqueza gradualmente a través de disciplina consistente, la persona espera una oportunidad que lo cambie todo de golpe. La inversión perfecta, el negocio que explota, la herencia inesperada.
El golpe de suerte que resuelve todo de una vez y mientras espera ese gran golpe no hace nada o hace muy poco porque en el fondo siente que los pasos pequeños no valen la pena si el destino es la grandeza. ¿Para qué ahorrar $100 al mes si lo que necesito es 1.000.000? ¿Para qué invertir en un fondo indexado aburrido si podría encontrar la próxima gran acción que se multiplique por 100? Este pensamiento es comprensible, es seductor y es devastador, porque los grandes golpes son, por definición, excepcionales, raros, impredecibles. Y mientras esperas el golpe excepcional, los años pasan. El interés compuesto no trabaja para ti, tu situación no mejora. Y cuando el gran golpe no llega, te encuentras 10 años después exactamente donde estabas, solo que con 10 años menos de tiempo disponible. Los ricos, los verdaderamente ricos, los que construyeron su riqueza en lugar de heredarla o ganarla en una lotería, son casi universalmente personas que entendieron el poder de los pasos pequeños y consistentes. Warren Buffett no se hizo rico con una gran apuesta, se hizo rico comprando negocios buenos a precios razonables, año tras año durante décadas, dejando que el interés compuesto hiciera su trabajo. Jeff Bezos no construyó Amazon de la noche a la mañana. La construyó decisión por decisión, año tras año, con una visión a largo plazo que la mayoría de sus contemporáneos consideraban ingenua. La consistencia es la estrategia más poderosa y más subestimada en el mundo de las finanzas personales. No es glamorosa, no genera titulares, no tiene el atractivo de la historia del tipo que invirtió $1.000 en una criptomoneda y se hizo millonario, pero funciona. Funciona de manera confiable, predecible y irreproducible para cualquier persona que tenga la disciplina de aplicarla. Y aquí quiero introducir un concepto que me parece fundamental para entender cómo construir riqueza de manera sostenible. La diferencia entre velocidad y dirección. Muchas personas que quieren mejorar su situación financiera están obsesionadas con la velocidad. Quieren resultados rápidos, quieren el camino más corto entre donde están y donde quieren estar. Y en esa obsesión por la velocidad, a menudo ignoran la dirección. Y puedes moverte muy rápido en la dirección equivocada. He visto esto innumerables veces. Personas que trabajan increíblemente duro, que se sacrifican enormemente, que dedican todo su tiempo y energía a construir algo, pero que están construyendo en la dirección equivocada. Están acumulando deuda en lugar de activos. Están desarrollando habilidades que el mercado ya no necesita. Están invirtiendo en negocios que no tienen futuro viable. Están optimizando un sistema que necesita ser reemplazado, no optimizado. Antes de acelerar necesitas asegurarte de que estás yendo en la dirección correcta y eso requiere parar, reflexionar, evaluar honestamente dónde estás y hacia dónde te lleva el camino que estás siguiendo. Es lo que yo llamo la pausa estratégica. Y aunque pueda parecer un lujo cuando sientes la urgencia de actuar, es en realidad una de las inversiones de tiempo más rentables que puedes hacer. Permíteme compartir contigo algo sobre mi propia experiencia que creo que puede ser útil. Hubo un periodo en mi vida en que estaba trabajando extremadamente duro, más de 12 horas al día, 6 días a la semana. Estaba ocupado todo el tiempo, siempre en movimiento, siempre con proyectos, siempre con planes. Pero cuando me detuve a evaluar honestamente mis resultados financieros, después de 2 años de ese ritmo, me di cuenta de que no había progresado tanto como esperaba. Estaba corriendo en una rueda produciendo mucha energía, pero sin avanzar lo suficiente. El problema no era el esfuerzo, era la falta de claridad estratégica. Estaba haciendo muchas cosas en lugar de hacer las cosas correctas. Y cuando finalmente me detuve, tomé tiempo para pensar, para evaluar, para diseñar una estrategia clara en lugar de simplemente reaccionar a las demandas del día. Todo cambió, no porque de repente trabajara más, sino porque empecé a trabajar de manera más inteligente, más enfocada, con mayor claridad sobre qué actividades producían los resultados que más me importaban. Esta es una lección que aplica directamente a las finanzas personales. Muchas personas trabajan muy duro para ganar dinero, pero no trabajan de manera inteligente para conservarlo y hacerlo crecer. Ganan bien, pero no inviertan bien. Se esfuerzan en su carrera, pero no se esfuerzan en su educación financiera. Y el resultado es que toda esa energía, todo ese sacrificio no se traduce en libertad financiera. Quiero hablarte ahora sobre los errores financieros más comunes que he observado a lo largo de décadas trabajando con personas de todos los niveles de ingresos y todos los contextos culturales. No para que te sientas mal si los has cometido, sino para que puedas reconocerlos y corregirlos si están presentes en tu vida. El primer error es vivir para aparentar en lugar de vivir para construir. Es el error de gastar en símbolos de éxito antes de haber construido el éxito real. El coche de lujo cuando todavía no tienes inversiones. La ropa de diseñador cuando todavía no tienes un fondo de emergencia, las vacaciones caras financiadas con deuda. Todo esto viene de confundir parecer rico con ser rico
Y son dos cosas completamente distintas. Muchas de las personas que parecen más ricas en su entorno social son, en realidad, las más endeudadas. El segundo error es no tener un fondo de emergencia. He visto a personas perfectamente disciplinadas en su ahorro e inversión ser destruidas financieramente por un evento inesperado porque no tenían reservas líquidas, una enfermedad, una pérdida de empleo, una reparación mayor en el coche o la casa. Y de repente tienen que liquidar sus inversiones en el peor momento posible o peor, endeudarse a tasas altas para cubrir la emergencia. La regla general es tener entre 3 y 6 meses de gastos de vida en una cuenta de fácil acceso antes de empezar a invertir agresivamente. No es glamoroso, no genera grandes rendimientos, pero es la base que hace que todo lo demás sea sostenible. El tercer error es confundir especulación con inversión. Invertir es poner dinero en activos con fundamentos sólidos, con una expectativa razonable de rendimiento a largo plazo basada en el valor real que esos activos generan. Especular es apostar a que el precio de algo subirá sin una base fundamental sólida. Las criptomonedas en su momento de máxima euforia, las acciones de empresas sin ingresos reales que solo tenían promesas, los esquemas de inversión que prometen rendimientos extraordinarios sin explicar claramente cómo los generan, estas son especulaciones, no inversiones. Y aunque algunas personas ganan dinero con ellas, muchas más lo pierden. Y el dinero perdido en especulaciones no solo te cuesta el capital, te cuesta el tiempo que ese capital podría haber estado creciendo de manera compuesta en inversiones reales. El cuarto error, y este es quizás el más costoso de todos en términos de oportunidad perdida, es no invertir en uno mismo. Tu capacidad de generar ingresos es el activo más valioso que tienes, y como cualquier activo, necesita mantenimiento y desarrollo. Las personas que invierten consistentemente en su educación, en el desarrollo de nuevas habilidades, en expandir su red de contactos y en mejorar su capacidad de crear valor, sistemáticamente superan en ingresos a quienes no lo hacen. Un curso que te cuesta $500 pero que te permite obtener un aumento de $5,000 anuales, tiene un retorno sobre la inversión del 900% en el primer año. Ninguna acción en el mercado puede competir con eso. El quinto error es tomar decisiones financieras basadas en el miedo o en la euforia en lugar de basarlas en principios sólidos. Cuando el mercado cae, el miedo hace que las personas vendan en el peor momento, cristalizando pérdidas que serían temporales si simplemente mantuvieran sus posiciones. Cuando el mercado está en euforia, la codicia hace que las personas compren en los máximos justo antes de las correcciones. Warren Buffett tiene una frase que captura esto perfectamente. Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. Es fácil decirlo. Es extraordinariamente difícil de practicar. Pero las personas que logran mantener la disciplina emocional en sus decisiones financieras obtienen resultados significativamente mejores que quienes no pueden. Quiero ahora hablar sobre algo que me parece una de las revelaciones más contraintuitivas en el mundo de las finanzas personales. El verdadero costo de las deudas de consumo. No me refiero a las hipotecas o a los préstamos para negocios, que pueden ser herramientas legítimas cuando se usan correctamente. Me refiero a las deudas de tarjeta de crédito, a los créditos para comprar coches que se deprecian, a los préstamos para financiar vacaciones o artículos de lujo. Estas deudas no solo te cuestan el interés que pagas, te cuestan la oportunidad de invertir ese dinero. Cada dólar que pagas en interés de consumo es un dólar que no está creciendo en tu portafolio de inversiones. Y cuando calculas el costo de oportunidad a lo largo del tiempo, las cifras son aterradoras. Tomemos un ejemplo simple. Tienes una deuda de $5,000 en una tarjeta de crédito al 20% de interés. Si pagas solo el mínimo, pagarás aproximadamente $3,000 en intereses antes de liquidar la deuda. Pero el costo real no son esos $3,000. Son los $8,000 que esos $3,000 se habrían convertido en 10 años si los hubieras invertido en lugar de pagarlos en intereses. O los $20,000 que se habrían convertido en 20 años. Eso es lo que la deuda de consumo realmente te cuesta. Por eso, una de las primeras prioridades financieras para cualquier persona que quiera construir riqueza es eliminar las deudas de alto interés lo más rápido posible. No porque sea glamoroso, no porque genere el mismo entusiasmo que hablar de inversiones en el mercado de valores, sino porque cada dólar de deuda de alto interés que eliminas te genera un rendimiento garantizado equivalente a la tasa de interés de esa deuda. Eliminar deuda al 20% es equivalente a una inversión que te rinde el 20% anual garantizado. Ninguna inversión legítima puede ofrecerte eso. Hay una secuencia que recomiendo para organizar las prioridades financieras. Primero, construye un pequeño fondo de emergencia de al menos $1,000 para cubrir emergencias menores sin recurrir a deuda. Segundo, aprovecha al máximo cualquier beneficio de tu empleador en planes de retiro, especialmente si hay contribuciones equivalentes de su parte, porque eso es dinero gratis que no puedes ignorar.
Tercero, elimina todas las deudas de alto interés, comenzando por las más costosas. Cuarto, construye tu fondo de emergencia completo, de 3 a 6 meses de gastos. Quinto, invierte sistemáticamente para el largo plazo. Esta secuencia no es perfecta para todas las situaciones, pero proporciona un marco sólido para la gran mayoría de las personas. Ahora quiero hablar sobre algo que me apasiona profundamente y que creo que es uno de los factores más subestimados en la construcción de riqueza a largo plazo. La claridad de propósito, el porqué detrás del dinero. He conocido a personas que tenían todo el conocimiento financiero del mundo y aún así no podían mantener la disciplina necesaria para construir riqueza. Y he conocido a personas con conocimiento financiero limitado que construyeron fortunas considerables simplemente porque tenían una razón poderosa para hacerlo. Una razón que los mantenía motivados en los momentos difíciles, que los hacía elegir el ahorro sobre el gasto cuando el impulso de gastar era fuerte, que les daba perspectiva cuando los resultados a corto plazo no eran los esperados. El dinero en sí mismo raramente es suficiente motivación. Tener más números en una cuenta bancaria no inspira a la mayoría de las personas de manera sostenida. Pero la libertad que ese dinero puede comprar, la seguridad que proporciona, las oportunidades que abre, las experiencias que permite, el legado que puede crear, eso sí inspira. Y cuando tienes claridad sobre por qué quieres construir riqueza, las decisiones difíciles se vuelven más fáciles porque las ves en el contexto de algo que realmente te importa. Te propongo un ejercicio. Cierra los ojos por un momento y visualiza tu vida ideal en 10 años. No la vida que crees que es realista dado tu punto de partida actual. La vida que genuinamente quieres, dónde vives, cómo pasas tus días, qué tipo de trabajo haces si es que trabajas, con quién pasas tu tiempo, qué tipo de libertades tienes, qué tipo de impacto creas en el mundo. Ahora pregúntate cuánto cuesta esa vida, no en términos de lujo o de posesiones materiales necesariamente, sino en términos de la libertad financiera que requiere. ¿Cuánto necesitas tener invertido para que los ingresos pasivos cubran tus gastos de vida? ¿Cuánto necesitas ahorrar cada mes para llegar ahí en 10 años? Cuando tienes esos números, cuando la visión abstracta de ser rico se convierte en un objetivo concreto y medible, algo cambia. El ahorro deja de sentirse como una privación y empieza a sentirse como un progreso hacia algo que realmente quieres. Cada dólar que inviertes no es un dólar que no puedes gastar hoy, es un ladrillo en la construcción de la vida que quieres. Esta transformación de perspectiva, de ver el ahorro como sacrificio a verlo como inversión en tu futuro deseado, es uno de los cambios psicológicos más poderosos que puedes hacer en tu relación con el dinero. Y no requiere más dinero, no requiere más inteligencia. Solo requiere claridad sobre lo que realmente quieres y la conexión consciente entre tus decisiones financieras diarias y ese objetivo. Quiero hablar ahora sobre algo que con frecuencia se ignora en las conversaciones sobre finanzas personales, la importancia de la salud en la construcción de riqueza. Sé que puede parecer un tema ajeno, pero escúchame. La salud es el activo más fundamental que tienes. Sin ella todo lo demás pierde valor y desde una perspectiva puramente financiera, los costos de una salud deteriorada son devastadores. Las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida, muchas de las cuales son prevenibles, son una de las principales causas de ruina financiera en personas que de otra manera habrían construido riqueza sólida. Los costos médicos, la pérdida de productividad, la incapacidad para trabajar durante periodos prolongados, todo esto puede destruir décadas de ahorro e inversión. Pero más allá del costo financiero directo, hay un costo de productividad enorme. Las personas que cuidan su salud física, que duermen bien y que hacen ejercicio regularmente, que se alimentan de manera razonable, tienen niveles de energía, claridad mental y resiliencia emocional significativamente más altos que quienes no lo hacen. Y esos recursos, energía, claridad, resiliencia, son directamente proporcionales a tu capacidad de crear valor, de tomar buenas decisiones, de mantener la disciplina necesaria para construir riqueza. Invertir en tu salud no es un gasto. Es una de las inversiones con mayor retorno que puedes hacer. El tiempo dedicado al ejercicio no te roba productividad, te la multiplica. Las personas que hacen ejercicio regularmente reportan consistentemente mayor energía, mejor concentración, mayor capacidad para manejar el estrés y mejor calidad de sueño, todo lo cual se traduce directamente en mejor rendimiento en todas las áreas de su vida, incluyendo la financiera. Ahora quiero abordar un tema que me parece especialmente relevante en el mundo actual. La velocidad del cambio y cómo afecta a la construcción de riqueza. Vivimos en una época de transformación tecnológica sin precedentes. Industrias enteras están siendo redefinidas en periodos de tiempo que antes habrían tomado generaciones. Habilidades que eran valiosas hace 10 años pueden ser obsoletas hoy, y habilidades que serán fundamentales en 10 años quizás apenas están emergiendo.
En este contexto, la adaptabilidad se convierte en uno de los activos más valiosos que puedes tener. La capacidad de aprender cosas nuevas, de desaprender lo que ya no sirve, de reinventarte cuando el mercado cambia, es una habilidad que protege tu capacidad de generar ingresos de maneras que el dinero en el banco no puede. He conocido a personas que construyeron carreras sólidas en industrias que luego fueron disrumpidas por la tecnología. Algunos de ellos, los que habían desarrollado la mentalidad de aprendizaje continuo, se adaptaron, aprendieron nuevas habilidades, encontraron nuevas formas de crear valor. Sus ingresos no solo se recuperaron, sino que en muchos casos superaron lo que tenían antes. Otros, los que habían asumido que sus habilidades actuales serían siempre valiosas, quedaron atrapados. Y la diferencia no era de inteligencia ni de edad, era de mentalidad. La mentalidad de crecimiento, la creencia de que puedes desarrollar nuevas capacidades a través del esfuerzo y el aprendizaje es un predictor poderoso del éxito financiero a largo plazo en un mundo que cambia rápidamente. Porque en un mundo cambiante la habilidad de adaptarse vale más que cualquier habilidad específica que tengas hoy. Quiero ahora hablar sobre el poder de las decisiones pequeñas y cómo se acumulan a lo largo del tiempo para producir resultados grandes. Hay una tendencia humana a sobrevalorar las grandes decisiones y a subestimar el impacto acumulado de las pequeñas. Pensamos que nuestra vida financiera será determinada por ese gran negocio, esa gran inversión, ese gran golpe de suerte, y mientras esperamos la gran decisión, tomamos cientos de pequeñas decisiones que silenciosamente determinan nuestro destino financiero. Cada vez que decides cocinar en casa en lugar de pedir comida a domicilio, estás tomando una pequeña decisión que puede valer 15 o 20 dólares, insignificante por sí sola. Pero si esa decisión se repite 3 veces a la semana durante un año, son más de $2,000. Invertidos a lo largo de 20 años, son más de $12,000 por una decisión que en el momento parecía trivial. Cada vez que decides leer 30 minutos antes de dormir en lugar de ver televisión, estás invirtiendo en tu desarrollo intelectual de una manera que se acumula de forma extraordinaria. 30 minutos al día son 182 horas al año, más de 4 semanas de trabajo a tiempo completo dedicadas a tu educación. Imagina el impacto de 4 semanas de aprendizaje intensivo cada año durante una década. Cada vez que decides tener una conversación difícil con tu jefe sobre tu desarrollo profesional, en lugar de evitarla, estás tomando una pequeña acción que podría resultar en un aumento, una promoción o una nueva oportunidad que cambie tu trayectoria de ingresos. Las grandes fortunas no se construyen con grandes gestos. Se construyen con la consistencia de pequeñas decisiones correctas tomadas día tras día, año tras año, hasta que el interés compuesto de esas decisiones produce resultados que parecen extraordinarios desde afuera, pero que son perfectamente explicables desde adentro. Hay un concepto que llamo el poder del 1%. Si mejoras en un 1% cada día en cualquier área relevante de tu vida, al cabo de un año, serás aproximadamente 37 veces mejor que cuando empezaste. La matemática del interés compuesto aplicada al desarrollo personal no es magia, es consistencia. Es la comprensión de que los pequeños progresos diarios se acumulan en transformaciones profundas. Quiero ahora hablar sobre algo que considero una de las habilidades más importantes y menos enseñadas en el mundo moderno: la capacidad de diferir la gratificación. El famoso experimento del malvavisco que se realizó en la Universidad de Stanford en los años 60 y 70 mostró algo que los investigadores seguían viendo décadas después en los participantes. Los niños que podían esperar para obtener una recompensa mayor en lugar de tomar la recompensa inmediata más pequeña, tendían a tener mejores resultados académicos, mejores relaciones, mejor salud y mayor éxito financiero en la vida adulta. Ahora, no estoy diciendo que el destino financiero de una persona esté determinado por su capacidad de esperar un malvavisco a los 4 años. Las investigaciones posteriores han matizado significativamente las conclusiones originales. Pero el principio subyacente es sólido. La capacidad de resistir la gratificación inmediata en favor de beneficios futuros mayores es una habilidad fundamental para construir riqueza. Y la buena noticia es que es una habilidad que se puede desarrollar. No es un rasgo fijo con el que naces o no naces. Como cualquier músculo, se fortalece con el ejercicio. Cada vez que eliges ahorrar en lugar de gastar, cada vez que eliges la inversión a largo plazo sobre el placer inmediato, cada vez que resistes el impulso de comprar algo que no necesitas, estás fortaleciendo ese músculo. Y con el tiempo se vuelve más fácil. Las decisiones que antes requerían un esfuerzo consciente se vuelven automáticas. Esto me lleva a hablar sobre la importancia de diseñar tu entorno para que apoye tus objetivos financieros. Porque la fuerza de voluntad, aunque valiosa, es un recurso limitado, se agota. Y si dependes únicamente de tu fuerza de voluntad para tomar buenas decisiones financieras,
Habrá momentos en que te falles. Pero si diseñas tu entorno de manera que las buenas decisiones sean la opción por defecto, la opción más fácil, la opción que requiere menos esfuerzo. Entonces no necesitas depender tanto de la fuerza de voluntad. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa automatizar tus ahorros e inversiones para que ocurran sin que tengas que decidirlo activamente cada mes. Significa no tener tarjetas de crédito con límites que te tienten a gastar más de lo que puedes pagar. Significa no guardar tus tarjetas en tu billetera cuando vas a lugares donde podrías gastar impulsivamente. Significa suscribirte a boletines y podcasts sobre finanzas personales para que tu entorno informativo refuerce tus objetivos financieros. Significa hablar abiertamente de tus metas financieras con personas de confianza para crear responsabilidad social. El diseño del entorno no es trampa, es sabiduría, es reconocer honestamente las limitaciones de la naturaleza humana y construir sistemas que trabajen con esas limitaciones en lugar de contra ellas. Quiero ahora hacer una pausa y hablarte directamente sobre algo que creo que es el obstáculo más profundo y más personal en el camino hacia la libertad financiera. No es la falta de conocimiento, no es la falta de ingresos, no es la economía, ni el sistema, ni la mala suerte, es el miedo, específicamente el miedo al fracaso y el miedo al éxito. El miedo al fracaso es más obvio. Las personas no invierten porque tienen miedo de perder dinero, no inician negocios porque tienen miedo de que fracase, no negocian su salario porque tienen miedo de que les digan que no, y ese miedo los paraliza en la zona de la seguridad aparente, que en realidad es la zona del estancamiento garantizado, porque la inacción no es segura, la inacción tiene costos enormes. El costo de no invertir es la riqueza que no construyes. El costo de no negociar tu salario es el dinero que no ganas. El costo de no iniciar ese negocio es la libertad que no alcanzas. La inacción tiene consecuencias tan reales como la acción incorrecta, solo que son más silenciosas y más lentas, lo que las hace más fáciles de ignorar. El miedo al éxito es menos obvio, pero igualmente poderoso. Suena paradójico, ¿verdad? ¿Quién podría tener miedo al éxito? Pero es sorprendentemente común. Viene de preguntas inconscientes como: si me vuelvo rico, ¿cambiaré de manera que no me guste? ¿Perderé mis amistades actuales? ¿Me volveré como esas personas que critico? ¿Podré manejar la responsabilidad que viene con la riqueza? ¿Me querrán por lo que soy o por lo que tengo? Estas preguntas, aunque raramente se formulan de manera consciente, operan en el trasfondo de las decisiones de muchas personas y las llevan a sabotear su propio progreso justo cuando están a punto de dar un salto significativo. He visto esto muchas veces. Una persona que está construyendo momentum financiero real, de repente toma una serie de decisiones que destruyen ese momento. No por mala suerte, por autosabotaje inconsciente. Si reconoces alguno de estos patrones en ti mismo, el primer paso es simplemente reconocerlos sin juicio, sin autocrítica, simplemente observar. Aquí está el miedo operando, aquí está el autosabotaje. Y luego hacer la pregunta: ¿qué haría si no tuviera miedo? Y luego hacer eso, o al menos dar un pequeño paso en esa dirección. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y en las finanzas personales, como en todas las áreas de la vida, el coraje consistente es lo que separa a quienes construyen la vida que quieren de quienes simplemente sueñan con ella. Estamos llegando a la parte final de nuestra conversación y quiero dedicar este tiempo a hablar sobre lo que ocurre después de los $20,000. Porque el título de esta charla es ¿por qué todo cambia cuando alcanzas $20,000? Y hemos hablado mucho sobre el camino para llegar ahí. Pero también quiero hablarte sobre lo que ese umbral abre. Cuando tienes $20,000 de capital invertido, algo fundamental cambia en tu perspectiva. Por primera vez, tienes un sistema que genera dinero independientemente de tu trabajo directo. ¿Es pequeño? Sí. Quizá genera $100 o $200 al mes, pero es real. Y esa realidad cambia tu relación con el trabajo, con el tiempo y con el dinero de maneras profundas. Primero, cambia tu relación con el trabajo. Ya no dependes completamente de tu empleo para sobrevivir. Tienes un colchón, tienes opciones. Y esa sensación de opciones, aunque sea modesta al principio, te libera psicológicamente de una manera que es difícil de describir hasta que la experimentas. Puedes negociar con más confianza. Puedes tomar riesgos calculados que antes no podías permitirte. Puedes decir no a situaciones que no te convienen porque tienes algo a lo que decir sí. Segundo, cambia tu relación con el tiempo. Cuando tienes capital que trabaja para ti, empiezas a ver el tiempo de manera diferente. Cada hora que pasa, tu capital está generando más capital. No mucho al principio, pero el principio es poderoso. Y esa comprensión visceral de que el tiempo trabaja para ti cuando tienes capital invertido, te hace más intencional sobre cómo usas tu tiempo, más selectivo sobre en qué lo inviertes, más consciente de su valor,
Tercero, y quizás más importante, cambia tu relación con el dinero mismo. Dejas de ver el dinero como algo que se gana, se gasta y se agota. Empiezas a verlo como algo que puede crecer, multiplicarse y generar más dinero. Y esa perspectiva, una vez que la tienes, es irreversible. No puedes dejar de verlo. Y eso cambia cada decisión financiera que tomas de ahí en adelante. Ahora, una vez que cruzas ese primer umbral, la siguiente meta natural son los 50,000. Y luego los 100,000. Y aquí hay algo importante que quiero que sepas. El camino de 0 a 20,000 es el más difícil. No porque los números sean más grandes después, sino porque es donde construyes los hábitos, la mentalidad y los sistemas que hacen que todo lo que viene después sea más fácil. El camino de 20,000 a 100,000 es significativamente más rápido que el camino de 0 a 20,000, no solo porque tienes más capital generando rendimientos, sino porque ya tienes el sistema en marcha, ya tienes los hábitos, ya tienes la mentalidad. El motor está funcionando, solo necesitas mantenerlo y alimentarlo. Y el camino de 100,000 a 1,000,000, aunque requiere tiempo, es en muchos sentidos más predecible y más mecánico que los primeros pasos. Porque a ese nivel el interés compuesto empieza a ser una contribución significativa. Con $100,000 invertidos al 10% anual, estás generando $10,000 al año sin hacer nada. Eso es más de $800 al mes de ingresos pasivos. Añade eso a tus ahorros regulares y la acumulación se acelera de manera exponencial. Este es el camino. No es un secreto, no es una fórmula mágica. Es matemática simple combinada con disciplina consistente combinada con una mentalidad correcta. Y está disponible para cualquier persona que esté dispuesta a aplicarla. Quiero terminar nuestra conversación hablándote sobre algo que me parece el fundamento de todo lo que hemos discutido hoy, algo que está debajo de todos los principios, todas las estrategias, todos los hábitos. Y es esto: la calidad de tu vida es el resultado de la calidad de tus decisiones, no de la economía, no del gobierno, no de la familia en la que naciste, no de la suerte, de tus decisiones, de las decisiones que tomas cada día sobre cómo usar tu tiempo, tu dinero, tu energía y tu atención. Esto no es una negación de las circunstancias externas. Las circunstancias importan, el punto de partida importa, el contexto importa. Hay personas que enfrentan obstáculos genuinamente más grandes que otros. No estoy ignorando eso. Pero dentro de cualquier conjunto de circunstancias siempre hay decisiones que puedes tomar que mejoran tu situación. Siempre hay un paso que puedes dar hacia adelante. Y la suma de esos pasos tomados consistentemente a lo largo del tiempo produce resultados que pueden transformar completamente tu vida financiera independientemente de dónde empezaste. He conocido personas que empezaron sin nada, literalmente sin nada, en algunos casos en países en desarrollo, sin educación formal, sin contactos, sin capital inicial, y construyeron riqueza real a través de la aplicación consistente de principios simples. Y he conocido personas que empezaron con todas las ventajas, buena educación, familia acomodada, conexiones valiosas, y terminaron sin nada porque nunca desarrollaron la disciplina y la mentalidad necesarias para administrar bien lo que tenían. El denominador común en las historias de éxito financiero no es el punto de partida, es la mentalidad, es la disciplina, es la consistencia, es la claridad de propósito, es la capacidad de diferir la gratificación, es la voluntad de aprender y adaptarse, es el coraje de actuar a pesar del miedo. Estas son cosas que cualquier persona puede desarrollar, no instantáneamente, no sin esfuerzo, pero sí progresivamente a través de decisiones conscientes tomadas día tras día. Así que te dejo con esto. Hoy, después de esta conversación, hay algo que puedes hacer, no mañana, no la semana que viene, hoy. Puede ser algo pequeño, puede ser abrir una cuenta de ahorro separada y transferir $50, puede ser calcular exactamente cuánto gastas cada mes y en qué, puede ser buscar información sobre cómo empezar a invertir en un fondo indexado. Puede ser escribir en un papel cuánto quieres tener invertido en 5 años y qué necesitas hacer cada mes para llegar ahí. No importa qué tan pequeño sea el paso, lo que importa es que sea real, que ocurra hoy, porque el camino hacia la libertad financiera no comienza cuando tienes el plan perfecto o el momento perfecto, la cantidad perfecta. Para empezar, comienza con una decisión, una sola decisión de que tu relación con el dinero va a ser diferente a partir de hoy. Y una vez que tomas esa decisión y la respaldas con acción, y luego con otra acción, y luego con otra acción, y luego con otra, algo empieza a moverse. Algo que no se detiene fácilmente una vez que comienza, porque la disciplina genera momentum. El momento genera resultados. Los resultados refuerzan la disciplina y ese ciclo virtuoso, una vez en marcha, puede llevarte más lejos de lo que hoy puedes imaginar. $20,000 no es el destino, es la primera señal en el camino que te dice que estás yendo en la dirección correcta, que el sistema funciona
que tú puedes, que la libertad financiera no es un sueño abstracto, sino un destino real al que se llega paso a paso, decisión por decisión, día tras día. Ese camino empieza hoy y empieza contigo. Gracias por tu tiempo y tu atención. Ha sido un honor compartir estas ideas contigo. Ahora ve y ponlas en práctica.